Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy. Preparen palomitas, pónganse cómodos, porque hoy tenemos un vídeo que sabemos que les va a encantar, especialmente si, como nosotros, son fans incondicionales de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy nos sumergiremos en el universo de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo, Hande y Kerem. Y no solo eso, vamos a analizar su escapada romántica a París. Sí, escucharon bien, París. La ciudad del amor, las luces y aparentemente el aniversario más romántico de Hande y Kerem. A lo largo de este vídeo vamos a desentrañar los detalles de este viaje, desde las fotos exclusivas que se filtraron y que hemos conseguido para ustedes, hasta los rumores, las especulaciones y, lo más importante, el análisis de lo que realmente significó esta escapada para la pareja. ¿Fue una simple celebración de aniversario? ¿O había algo más en juego? Vamos a descubrirlo juntos. Antes de que nos sumergamos de lleno en el romance parisino, queremos pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si les apasiona el mundo del espectáculo, las parejas de celebridades y los viajes de ensueño, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes y no queremos que se las pierdan. Así que suscríbanse y formen parte de esta comunidad de fans. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a París con Hande y Kerem. Bien, vamos a empezar hablando del contexto. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas a nivel mundial gracias a su química en la exitosa serie Senkalkapm, Love is in the Air. Su relación traspasó la pantalla y, para alegría de sus fans, se confirmaron como pareja en la vida real. Desde entonces, cada movimiento, cada publicación, cada rumor que los involucra se convierte en noticia de primera plana. Y precisamente esta escapada a París no fue la excepción. Las primeras fotos empezaron a circular en redes sociales casi de inmediato. Un café en una terraza con vistas a la Torre Eiffel, una caminata romántica por las orillas del Sena, una cena íntima en un restaurante con Encanto. Las pruebas eran evidentes. Hande y Kerem estaban en París celebrando su aniversario de una forma que solo ellos saben hacer, con estilo, romance y, sobre todo, mucha discreción. Pero, ¿qué tan discreta fue realmente esta escapada? Bueno, digamos que las fotos exclusivas que tenemos para ustedes demuestran que, aunque intentaron mantener un perfil bajo, la magia de París y su propia conexión no pudieron ocultarse. Observen esta foto, Hande con su característico estilo elegante pero relajado, luciendo un abrigo beige y una boina negra, sonriendo mientras Kerem la toma de la mano. La luz de la tarde parisina ilumina sus rostros, creando una atmósfera casi de ensueño. ¿No les parece que irradian felicidad? Y miren esta otra, Kerem con su barba cuidada y su mirada intensa, mirando a Hande mientras ella ríe. Se nota la complicidad en sus ojos, la conexión profunda que existe entre ellos. Se rumorea que esta foto fue tomada durante una sesión improvisada mientras paseaban por el jardín de las Tullerías. Simplemente perfecto. Pero no todo fueron paseos románticos y fotos idílicas. También hay rumores de que durante su estancia en París, Hande y Kerem aprovecharon para reunirse con algunos productores y directores de cine europeos. ¿Será que están pensando en expandir sus carreras profesionales más allá de Turquía? No sería sorprendente teniendo en cuenta el talento y la popularidad que han alcanzado a nivel internacional. De hecho, algunas fuentes cercanas a la pareja sugieren que Hande está tomando clases intensivas de francés e inglés, lo que podría indicar que está preparando el terreno para futuros proyectos en el extranjero. Y Kerem, por su parte, ha manifestado en varias ocasiones su interés por trabajar en producciones internacionales, especialmente en el ámbito del cine. Así que, ¿podemos esperar ver a Hande y Kerem protagonizando una película o serie europea en el futuro cercano? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta escapada a París no solo fue una celebración de aniversario, sino también una oportunidad para explorar nuevas posibilidades y consolidar su posición como una de las parejas más influyentes del mundo del entretenimiento. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo el estilo de Hande y Kerem durante su viaje. Como mencionamos antes, Hande optó por un look elegante pero relajado, combinando prendas clásicas con toques modernos. La boina negra, por ejemplo, es un accesorio que le da un aire parisino instantáneo, mientras que el abrigo beige y los jeans de corte recto le dan un toque casual y chic. Y no podemos olvidar sus gafas de sol, que siempre le dan un toque de misterio y sofisticación. Kerem, por su parte, se mantuvo fiel a su estilo característico, ropa cómoda, pero con un toque de elegancia. Jeans oscuros, una camisa de manga larga, una chaqueta de cuero y, por supuesto, sus botas favoritas. Su barba cuidada y su pelo ligeramente despeinado le dan un aire rebelde y atractivo que encanta a sus fans. En general, ambos lograron crear un estilo coordinado,
pero sin caer en la exageración. Demostrando que se complementan a la perfección tanto en lo personal como en lo estético. Y es que al final del día, lo que realmente importa es la conexión que existe entre ellos, la complicidad que se refleja en cada uno de sus gestos, en cada una de sus miradas. Volviendo a las fotos exclusivas, hay una que nos llamó especialmente la atención. Se trata de una imagen en la que Ande y Kerem están sentados en un banco del Jardín de Luxemburgo, leyendo un libro juntos. La escena es tan simple como conmovedora. Dos personas enamoradas disfrutando de la compañía del otro, compartiendo un momento de tranquilidad en medio del bullicio de la ciudad. Esta imagen, en nuestra opinión, resume a la perfección la esencia de su relación. No se trata solo de glamour, de alfombras rojas y de flashes de las cámaras. Se trata también de momentos íntimos, de complicidad, de conexión profunda. Se trata de construir un proyecto de vida juntos, de apoyarse mutuamente en los buenos y en los malos momentos. Y hablando de momentos difíciles, no podemos olvidar que la relación de Ande y Kerem ha estado marcada por la polémica y las críticas. Desde el principio, muchos cuestionaron la autenticidad de su romance, acusándolos de utilizar su relación como una estrategia de marketing para promocionar la serie. Sin embargo, ellos siempre se han mantenido firmes, defendiendo su amor y demostrando que su relación es real y genuina. Han superado obstáculos, han enfrentado críticas y han seguido adelante juntos, construyendo una historia de amor que ha conquistado a millones de personas en todo el mundo. Y es que al final del día, ¿qué importa lo que digan los demás? Lo que realmente importa es lo que sienten ellos, la conexión que los une, el amor que los inspira. Y eso, señoras y señores, es algo que no se puede fingir. Pero volvamos a París. Además de las fotos y los rumores, también hay algunas anécdotas interesantes sobre su viaje. Por ejemplo, se dice que Ande sorprendió a Kerem con una serenata improvisada en un bar de jazz en el barrio de Saint-Germain-des-Prés. Aparentemente Ande tiene una voz preciosa y le encanta cantar, aunque rara vez lo hace en público. Kerem, por su parte, le regaló a Ande un collar con un colgante en forma de corazón, que ella lució durante toda su estancia en París. Un detalle romántico y significativo que demuestra lo mucho que la ama. Y no podemos olvidar mencionar la pasión de Ande por la moda. Durante su viaje aprovechó para visitar algunas de las boutiques más exclusivas de París, donde se dio el gusto de comprar algunas prendas y accesorios de diseñador. Kerem, como buen novio, la acompañó en sus compras y le dio su opinión sobre cada uno de sus looks. En definitiva, la escapada de Ande y Kerem a París fue una combinación perfecta de romance, aventura, trabajo y diversión. Una experiencia inolvidable que, sin duda, fortalecerá aún más su relación. Y ahora, para finalizar este análisis en profundidad, queremos compartir con ustedes nuestras propias conclusiones. Creemos que la relación de Ande y Kerem es mucho más que un simple romance de celebridades. Es una historia de amor genuina, basada en la admiración mutua, el respeto y la complicidad. Han superado obstáculos, han enfrentado críticas y han seguido adelante juntos, construyendo un proyecto de vida que inspira a millones de personas en todo el mundo. Su escapada a París fue una prueba más de su amor, una oportunidad para celebrar su aniversario de una forma especial y para explorar nuevas posibilidades en sus carreras profesionales. Estamos seguros de que Ande y Kerem tienen un futuro brillante por delante, tanto en lo personal como en lo profesional. Y estaremos aquí para seguir de cerca cada uno de sus pasos, para celebrar sus éxitos y para apoyarlos en los momentos difíciles. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Nos encantaría saber sus opiniones sobre la relación de Ande y Kerem, sobre su escapada a París y sobre todo lo que hemos compartido con ustedes hoy. Así que, por favor, déjenos sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué les parecieron las fotos exclusivas? ¿Creen que Ande y Kerem deberían trabajar en producciones internacionales? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Queremos saberlo todo. Y ahora, antes de despedirnos, queremos recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes y no queremos que se las pierdan. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen un momento. No se vayan todavía. Porque antes de que cortemos definitivamente, tenemos aún más detalles jugosos sobre la escapada parisina de Ande y Kerem que simplemente no podíamos dejar fuera. Vamos a profundizar en esas reuniones con productores y directores europeos. Aunque los detalles específicos se mantienen en secreto, nuestras fuentes insisten en que Ande y Kerem no fueron a París solo para disfrutar de macarons y paseos por el Sena. Las conversaciones, al parecer, fueron serias y prometedoras.
Se sabe que Ande ha estado trabajando diligentemente en su pronunciación francesa, contratando a un tutor particular que la está ayudando a perfeccionar su acento. La idea, según nos cuentan, es que Ande pueda audicionar para papeles que requieran un dominio fluido del idioma, abriendo así un abanico mucho más amplio de oportunidades en el cine y la televisión europea. Imaginemos a Ande protagonizando una película francesa de época, sería absolutamente espectacular. En cuanto a Kerem, sus ambiciones parecen estar más enfocadas en el cine de acción y los thrillers. Siempre ha sido un fanático de las películas de espías y los héroes de acción, y parece que está buscando proyectos que le permitan explorar ese lado suyo. De hecho, hemos escuchado rumores de que se reunió con un director conocido por sus películas de acción con alto contenido de adrenalina, aunque no podemos confirmar si la reunión fue solo un intercambio de ideas o si realmente hay un proyecto en marcha. Pero crucen los dedos, porque Kerem en una película de acción europea sería increíble. Y no solo eso, parece que también hubo algunas conversaciones sobre la posibilidad de que Ande y Kerem trabajen juntos en un proyecto internacional. La idea, según nuestras fuentes, es capitalizar su innegable química y su popularidad mundial para crear una película o serie que atraiga a audiencias de todo el mundo. Imaginen una comedia romántica ambientada en París, con Ande y Kerem como protagonistas, sería un éxito garantizado. Pero por supuesto todo esto son solo rumores y especulaciones por ahora. Tendremos que esperar y ver qué sucede en el futuro. Pero volviendo al tema de la moda, tenemos aún más detalles sobre los outfits de Ande y Kerem en París. Ande, como siempre, deslumbró con su estilo impecable. Además del abrigo beige y la boina negra que ya mencionamos, también la vimos luciendo un elegante vestido midi de seda con un estampado floral, perfecto para una cena romántica en un restaurante parisino. Y para completar el look, optó por unos zapatos de tacón estiletos y un bolso de mano de diseño. Simplemente radiante. Kerem, por su parte, también mostró su buen gusto por la moda. Además de su habitual chaqueta de cuero y sus botas favoritas, también lo vimos luciendo un elegante traje de lana gris, perfecto para una reunión de negocios o una cena formal. Y para darle un toque más casual, combinó el traje con una camisa de cuello alto en lugar de una camisa de vestir tradicional. Simplemente impecable. Pero lo que realmente nos llamó la atención fue la forma en que Ande y Kerem coordinaron sus looks. Aunque no se vistieron exactamente iguales, sí lograron crear un estilo armonioso y complementario. Por ejemplo, en una de las fotos, Ande luce un abrigo beige y Kerem luce una chaqueta de cuero marrón. Ambos colores pertenecen a la misma paleta de colores, lo que crea una sensación de cohesión y armonía. Un verdadero ejemplo de estilo en pareja. Y ahora, volviendo a las anécdotas divertidas sobre su viaje, tenemos aún más detalles sobre la serenata de Ande a Kerem. Al parecer, la pareja estaba cenando en un pequeño bar de jazz en el barrio de Saint-Germain-des-Prés cuando Ande, inspirada por la música y el ambiente romántico, de repente se levantó y tomó el micrófono. Para sorpresa de todos, incluyendo a Kerem, comenzó a cantar una canción de jazz clásica con su hermosa voz. La multitud quedó absolutamente encantada y le dio a Ande una ovación de pie. Y Kerem, por supuesto, estaba completamente enamorado. Un momento mágico que seguramente nunca olvidarán. Y hablando de momentos románticos, tenemos aún más detalles sobre el collar que Kerem le regaló a Ande. El colgante en forma de corazón, según nos cuentan, está hecho de oro blanco y está incrustado con pequeños diamantes. En la parte posterior del colgante, Kerem hizo grabar las iniciales de Ande y la fecha de su aniversario. Un detalle romántico y significativo que demuestra lo mucho que la ama. Ande, por supuesto, quedó absolutamente encantada con el regalo y lo lució con orgullo durante toda su estancia en París. Pero no todo fue romance y diversión. También hubo algunos momentos de estrés y tensión durante su viaje. Por ejemplo, en un momento dado, Ande perdió su pasaporte y tuvo que pasar varias horas en la embajada turca para obtener un reemplazo. Y en otra ocasión, Kerem se enfermó y tuvo que pasar un día entero en la cama. Pero a pesar de estos contratiempos, la pareja logró mantener el buen humor y seguir disfrutando de su viaje. Después de todo, incluso las parejas más perfectas tienen sus altibajos. Y ahora, para terminar, queremos compartir con ustedes una última reflexión sobre la relación de Ande y Kerem. Creemos que lo que hace que su relación sea tan especial es su autenticidad y su honestidad. No intentan ser perfectos, no intentan ocultar sus defectos. Se muestran tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Y eso, en nuestra opinión, es lo que los hace tan adorables y tan inspiradores. Así que gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad de la escapada parisina de Ande y Kerem. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.